camburistas que cobran más de 3 sueldos. Virgen de Chiquinquirá, ve bien lo que están haciendo, se están entreteniendo con que mañana será. Y Venezuela en verdad de hambre se está muriendo. Virgen, Virgen de Chiquinquirá, ve bien lo que están haciendo, se están entreteniendo con que mañana será. Y Venezuela en verdad de hambre se está muriendo. Ya dan ganas de llorar que todo esté por las nubes. Lo único que nos sube es nuestro sueldo a cobrar. A la hora de pagar la plata se va volando y uno pasa trabajando 15 días sin cobrar. Virgen de Chiquinquirá, ve bien lo que están haciendo, nos están entreteniendo con que mañana será. Y Venezuela en verdad de hambre se está muriendo. Virgen, Virgen de Chiquinquirá, ve bien lo que están haciendo, nos están entreteniendo con que mañana será. Y Venezuela en verdad de hambre se está muriendo. Hoy se empieza por el agua y la luz será mañana. Habrá que aguantar las ganas o mudarse a la Concagua. Ya no se puede vivir en tu pueblo poderoso. Virgen Santa, los ociosos no nos dejan subsistir. Virgen de Chiquinquirá, ve bien lo que están haciendo, nos están entreteniendo con que mañana será. Y Venezuela en verdad de hambre. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos. Ya estamos listos para iniciar una nueva semana. Bueno, nosotros que intentamos ser optimistas y siempre pues vemos la botella medio llena en lugar de medio vacía, le deseamos que la pase muy bien. Cada quien construye algunas posibilidades. Es un problema de actitudes, claro. La individualidad también tiene sus limitaciones, pero si nos empeñamos en cualquiera hacer el propósito en que yo lo puedo hacer bien y contagiar a otros para que lo hagan mejor, quizás podamos generar una acción colectiva que resulte un poco más constructiva y seguramente despeje algunas cosas que quisiéramos ver mejor. Ese es el asunto. ¿Cuánto podemos hacer hoy por las cosas que realmente queremos? Si usted quiere que su esposa lo trate bien, seguramente le manda unas flores, le hace pues comentarios amorosos, y es así son las cosas en general. El país, la situación, todo su cotidianidad, pues no puede estar simplemente desprovista de lo que vamos a hacer nosotros, sino que vamos a darle contenido, vamos a ser parte de todo ese equipo que genera la sinergia, la fuerza social. Y es eso, a partir de un individuo, a partir de usted, vamos a hacerlo. Y esto no es no espero que lo vean como un mensaje así como espiritual, no, sino un asunto concreto, ¿no? Aunque usted estaba orando hace rato, doctor Esparza, bienvenido, ¿cómo está? Muy bien, muy bien. Estaba reflexionando sobre eso de regalarle flores a la pareja. Tú tienes un amigo que también es mi amigo, que un día salió con el ojo rojo porque le dio unas flores a su esposa, cosa que no hacía, pero él quería hacerlo para acentuar la buena relación con su pareja. Y la esposa su pareja cuando vio llegar al marido con esas flores, dijo: algo has hecho que no me quieres confesar y te remuerde la conciencia. Bueno, a veces pasa esas cosas incluso en la sociedad. Vamos a darle este cariñito a la gente porque lo que está pasando es terrible, ¿no? Entonces, bueno, espero que no pase como con tu amigo allí. Pero vamos a regresar para comentar algunos titulares. Tenemos aquí el diario La Verdad de Maracaibo, al menos 2 años más sin cárcel. Es el titular destacado del periódico. Se refieren a la cárcel que fue propuesta para la isla de Providencia. También está bastante paralizado el proyecto de la cárcel, que luego hablaron de un centro de detención preventiva, el que se desarrolla ahí en San Francisco, que ha tenido algunos reclamos de los vecinos, etcétera, pero hay una parte importante de la infraestructura desarrollada, pero tengo entendido que en este momento está paralizado porque parece que, como dicen en Maracucho, cobres no hay, ¿no? Bueno, ya aplican marañas para huir del chip. El internado de San Francisco está congelado, bueno, aquí de lo que estamos hablando, ¿no? Y muere otro paciente por enfermedad clandestina. Esta es una situación realmente que oscurece cada vez más. Si la gente no da información, si no hay apertura, esto
está bien que se tengan cuidados, se tomen prevenciones, pero el gobierno tiene que entender que además de administrar los recursos y cuidar que las instituciones funcionen, están obligados a ofrecer oportuna información sobre lo que ocurra, sobre el comportamiento de todos estos procesos que tienen que ver con la gente, la vida de la gente. Y de ser así, no podemos hacer afirmaciones en otro sentido, pero hay mucha especulación en relación a lo que ha venido ocurriendo allá en un hospital de Maracay, en el estado de Aragua. ¿Qué es lo que ciertamente pasa? ¿Será lo que dice en el Twitter? ¿Será lo que dicen en la radio? ¿Será lo que dice el chisme, la comidilla diaria? Eso es un asunto que queda allí, generando una polvareda que enrarece si no viene la visión esclarecedora y responsable del gobierno mostrando, mira, aquí están las pruebas, se hicieron en anatomía patológica, aquí están los resultados, un médico autorizado, que no sea el médico aquel que apareció en una rueda de prensa, ustedes recuerdan, rodeado de militares, y no sé si ciertamente quien estaba vestido médico lo era, porque señalaba que el presidente Chávez no tenía ninguna enfermedad que pusiera en riesgo su vida, etcétera. Y unos meses después el presidente Chávez moría. Y lo llevaron como que casi empujado, no sé si fue así, hasta una candidatura que yo me imagino fue un tormento para un ser humano. Me decía alguien vinculado que estuvo en ese último evento allí cuando cayó aquel aguacero, que estoicamente Chávez resistía, una euforia colectiva. Chávez supo manejar eso muy bien, que se quejaba de dolores, de fuertes dolores, y estaba previsto llevarlo en un vehículo a través de la gente. Esa parte se suspendió porque había que administrarle unos sedantes, unos calmantes muy fuertes, etcétera. Entonces es el asunto donde entra en discusión la ética, ¿no? Y yo quisiera más adelante, porque tengo aquí un invitado que maneja muy bien estos temas, porque no solo es abogado, profesor universitario, sino es filósofo, y creo que todas estas cosas se insertan muy bien con una experiencia de vida que ojalá con estos comentarios resulte útil, porque pareciera que de estas cosas tenemos mucho pendiente, porque si miramos un poquito por el retrovisor, conveniente es hacerlo, la historia debe ser útil en este sentido. Vamos a ver la Venezuela de mucho más allá, que tenía esa condición rural con limitaciones para la vida, un límite de edad, la gente moría temprano, etcétera, por enfermedades que luego desaparecieron. Y luego ese vasto desarrollo donde la fuerza principal la representó el petróleo, y nos dejamos como atrapar por toda esa oportunidad de tener un producto que no era producto de la fuerza del hombre, de la creación del hombre, sino que estaba allí como una entrega generosa de la naturaleza. Entonces, tenemos esa condición. Ese es el asunto, que el facilismo nos ha llevado entonces a paralizarnos, a construir entonces simplemente sueños y esperar. Uno tiene que escuchar lo que dicen nuestros jóvenes, que dicen nuestros muchachos. Bueno, unos cuantos con irse, se quieren ir porque aquí no hay oportunidades, no sé cuántas cosas. Y otros a ver cómo hacen para conectarse con alguien que tenga un poquito de poder y hacer un negocio como el que hizo aquel o el otro. Aquí inventan vueltas, aquí inventan casas de juegos clandestinos, aquí cosas que representan esa vaga ilusión que quizás esté conectada con este asunto del facilismo que en algún momento nos entregó, nos otorgó esa oportunidad de ser un país petrolero, y que no escuchamos a tiempo aquellos consejos de Pérez Alfonso, etcétera, para que esto fuera la oportunidad de crear un país diferente, incluso contribuir al desarrollo, decía Pérez Alfonso, de la región, es decir, pero no sobre la base de estas dádivas que han lastimado tanto la condición del país, porque alumbramos hacia afuera, todos esos países tienen, Bolivia, Nicaragua, etcétera, unas condiciones muy diferentes positivamente en relación a Venezuela. Allá no hay colas, no hay apagones, la gente compra el carro que quiere cuando puede comprarlo y tiene cómo hacerlo, es su decisión libérrima, tiene pues los productos, son países exportadores,
Nosotros incluso estamos recibiendo las caraotas que producían antes nuestras manos campesinas, las estamos recibiendo de Nicaragua, o carne de Uruguay o Argentina que tenían nuestros productores que hicieron un gran esfuerzo. Hubo fundaciones de tiempo remotos que crearon en la zona sur del lago, en Perijá, en Barinas, etcétera, unos desarrollos ganaderos importantes que daban carne, daban leche, y ahora parece que lo que dan es lástima, ¿no? Ese asunto es un tema que hay que revisar. ¿Por qué llegamos a eso? ¿Y por qué otros no? Entonces, ¿en qué se han equivocado? Hace un rato hablaba con el doctor Esparza de la élite. Bueno, entonces vamos a referirnos a eso. Siempre van a existir las élites. Parece que esa condición que hablamos antes, cuando el individuo se paraliza, cuando el individuo, nosotros como sociedad esperamos que otros resuelvan y le echamos la culpa. La culpa es del rector de la URO. Es que la cosa no funciona aquí, las matas están secas, mire cómo se estacionan mal. La culpa es del rector, la culpa es del alcalde, la culpa es del gobernador, la culpa es del gobierno nacional, y el gobierno nacional encuentra una fórmula mágica. La culpa es de los gringos, la culpa es del imperialismo, la culpa es del diabólico mercado, etcétera. Son cosas que nos hacen escaparnos de la realidad. No asumir nuestra responsabilidad parece que es como la máxima. Estamos nadando en una especie de círculo vicioso, un terrible círculo vicioso. Entonces, es el asunto del que tenemos que escapar. Y quizás este lunes usted como individuo decida, bueno, ¿qué puedo hacer? Vamos. ¿Por qué irse? ¿Quién va a construir este país? ¿Quién va a desarrollar? ¿Quién va a hacer posible que el oro, el petróleo, pero más allá de eso, este bello país, con su aroma, con su historia, con esa gente que se ha formado? Aquí hay un recurso humano muy calificado, muy emprendedor, y se lo vamos a entregar a otros países. Ciertamente, yo creo que la gente está su justo derecho de hacer esas observaciones, estimar esos escenarios como probables, porque aquí se habla de salvar la vida. Las cosas están complicadas. Pero, ¿y si no hacemos nada? ¿Y si todo el mundo se monta un barco y nada allende nuestros mares? ¿Qué va a pasar con esta isla solitaria? ¿A quién le queda? ¿Qué será de nosotros? Bueno, son asuntos para el comienzo de una buena semana, que les deseamos a todos. Bueno, el Universal es responsable de oponerse al aumento del precio de la gasolina. Yo estoy completamente de acuerdo con esto. Yo creo que hay que aumentar la gasolina. Este es un asunto muy grave que le está haciendo daño al país todo. Solamente se beneficia una mafia donde hay de todo, que hay gente vinculada al gobierno o de la oposición, o vamos a llamarlos comerciantes, o gente de esas élites que aparecen invisibles. Hay otros operadores que son los que luego hacen las protestas, etcétera, paralizan porque están quitándole sus derechos. Están manipulados por los grandes detentadores de esa oportunidad que usufructan un recurso que es de los venezolanos, que podría estar convertido en mejores hospitales, escuelas, transporte para los pobres, unas mejores condiciones para todos, ¿no? Bueno, más de 10 millones de estudiantes vuelven a clases. Ya estarán entonces esperando para el almuerzo los muchachos, que ojalá hayan tenido un buen comienzo. Y Rafael Ramírez dice que la reorganización del Estado es un paso necesario. Bueno, vamos a ver en qué sentido, si el señor Ramírez reorganiza el Estado, si le toca a él hacer algo y que tenga que ver con cómo reorganizaron PDVSA, realmente no, es poco, aunque intentemos ser optimistas, hay que revisar eso. El Nacional, venezolanos dedican 58% de sus ingresos a comprar comida. Esto es lo que dice un estudio recientemente realizado por Econométrica, y reclaman investigar muerte de otro paciente en Hospital de Maracay. Lo que decíamos al principio, este asunto tiene que ser aclarado contundentemente con voceros creíbles, no gente disfrazada de médico, etcétera, o porque obedece como algunos funcionarios del Poder Judicial o de donde sea, porque alguien le da las instrucciones, dicen cosas que contrarian sus propios principios, su propia decisión, en fin. Bueno, ¿qué hay de las élites, doctor? Bienvenido. Bueno, una pregunta compleja. Está en la historia del pensamiento político.
Lo que pasa es que, claro, el término élite, Guido, es un término que ha tenido una connotación muy negativa. Cuando se piensa en élite, se piensa en oligarquía, se piensa en una aristocracia negativa. Y realmente cuando, por ejemplo, Vilfredo Pareto hace el planteamiento teórico sobre lo que son las élites, está pensando en aquellos que están llamados a gobernar en un momento dado. Las élites existen en el pensamiento marxista, como existen en el pensamiento político en general. Es decir, no es un tema de esconderse. Pero se puede hablar también de la élite del conocimiento, ¿no? También, en todos los espacios, pero en términos del poder, en términos políticos, nosotros podemos identificar las élites que han tenido la responsabilidad de conducir los destinos nacionales. Hay una élite que nace del Pacto de Punto Fijo y que de alguna manera tuvo vigencia hasta el segundo Carlos Andrés Pérez. Ahí se deteriora esa élite. Cuando la élite se deteriora puede convertirse sencillamente en una oligarquía. Pero allí hubo un cambio. Las élites pueden ser sustituidas por otras élites. Y entonces nos quedamos en preguntarnos si la élite militar que dominó buena parte de la dirección gubernamental en Venezuela en el siglo XIX y también en el siglo XX, todavía sobrevivió más allá del año 57, de 1958, con la caída de Pérez Jiménez. Y tal parece que sí. El acuerdo de un sector de la guerrilla de los años 60 con un sector militar para dar lugar a la posibilidad de un cambio radical de gobierno, da a entender que la misma guerrilla de inspiración marxista estaba pensando en la vigencia de una élite militar. Entonces, por supuesto que el modo como surge el chavismo, como surge el planteamiento de Hugo Chávez, su triunfo electoral y la formación de un gobierno cívico-militar con una fuerte presencia militar, da a entender que pareciera que aquella élite bipartidista del Pacto de Punto Fijo viene siendo sustituida por una élite cívico-militar y quizá con muchísimos componentes militares. Ahora, está agotada esa élite, empieza a degradarse, ya empieza a haber un traspaso del poder después de 16, 15, 16 años de ejercicio del poder, que no es mucho tiempo para que una élite se agote, pero se empieza a agotar prematuramente por la rapidez del actual tiempo histórico. Yo pienso que este es un tema que debe ser pensado, porque resucitar la élite de la vigencia del Pacto de Punto Fijo ahora pareciera que no sería la mejor respuesta. Es que no hay manera, parece que la historia demuestra que no hay regreso. Eso de que los tiempos se repiten, yo creo que eso es falso, ¿no? Bueno, pero a veces no hay regreso. Las condiciones van ¿no? cambiando, ¿no? Pero mira, pero estamos repitiendo, el tema militar sí se está repitiendo, sigue vigente, sigue pesando en la historia venezolana. Eso ha sido muy analizado por los historiadores venezolanos. Sigue pesando la vigencia de la participación militar desde el derrocamiento de Gallego. ¿O será que nunca se fueron? Siempre es necesaria, siempre estuvo allí la presencia militar para cumplir sus funciones como defensores de la soberanía territorial y de la seguridad del Estado. Pero cuando la participación del sector militar se asoma directamente a la conducción de la vida política, ya entonces adquiere unas características distintas. Y ese es un tema que debemos analizar con mucho cuidado, porque Venezuela va hacia procesos de cambio, y va hacia procesos de cambio necesarios. La misma crisis económica que estamos viviendo, su reflejo en una potencial crisis social, quizás no lo tengamos todavía vigente y gracias a Dios, pero sí estamos viviendo una crisis política y una crisis económica que sin duda va a generar efectos en los próximos meses o en los próximos años. Venezuela es un país con una chequera que asegura buena parte de la solución de los problemas, pero no los problemas de fondo. Si los problemas de fondo no los va a arreglar esa chequera petrolera. El ingreso del petróleo es un ingreso que siempre en la historia venezolana ha marcado periodos de abundancia y rápidamente grandes caídas, y nos dejan más pobres de lo que éramos antes, precisamente por esa caída. Esa es la llamada enfermedad holandesa, que no tiene nada que ver con la buena salud de los amigos de los hombres y mujeres de Holanda. La enfermedad holandesa es aquellas economías que son inundadas con las divisas producto de la explotación de sus recursos naturales y que la economía no logra absorber, es imposible que logre absorberlos, y lo que hace que produce una economía más dependiente
una economía que no puede sostenerse sobre los bienes transables que ella misma genere, sino que simplemente se sostiene en una economía de puertos. Hoy Venezuela tiene esa disyuntiva: o paga la deuda soberana, quiero citar a Ricardo Hausmann, o paga la deuda soberana, o paga la deuda manifestada en los bonos de deuda que emitió el Estado durante todos estos años, y que los primeros vencimientos importantes son ahora en el mes de octubre, o paga la deuda comercial. Es una deuda que no está soportada en bonos de deuda, pero que son deuda comercial, son deudas de todos los días, que en este caso fueron de alguna manera administradas a través de Cadivi. Es decir, las absorbió el Estado a través de Cadivi. Entonces se hizo tenedor de dos títulos de deuda del Estado venezolano, de la deuda de los bonos. Fíjese, para abrir un paréntesis, si nosotros analizamos y lo metemos en ese contexto, cosas como la que dice el señor Giordani descubrió, que 25.000 millones detectó que se habían robado unos señores con empresas de maletín. Es decir, los administradores de Cadivi, de esa organización que dispuso el Estado para este asunto, que debió ser una coyuntura, y se ha quedado allí, bueno, prefirieron entregarle ese dinero, yo me imagino que una complicidad, no puede haber no hay otra explicación, en lugar de cumplirle a las farmacéuticas, a las líneas aéreas y todo aquel que fue reclamado para que funcionara la sociedad, que funcione en bolívares, pero quien trae para acá sus equipos, sus materiales, etcétera, debe luego transformarlos en la caja, que es el Banco Central, o en este caso sería Cadivi, no sé cómo funciona, en los dólares, que al final es lo que les sirve fuera. Entonces ellos se robaron el dinero de ellos, incluso lo que debieron pagarle a las líneas aéreas, etcétera. Es que si vamos solo a esa cifra, 25.000 millones, ya con eso esa deuda no existiría. Porque es mayor que la del Viernes Negro. Claro, dicen que a las líneas aéreas le debemos un poco más de 4.000 millones. 25.000 ya nos quedarían 20 y pico mil. Que a las farmacéuticas le debe no sé cuánto, 800 millones, no sé cuánto es. Bueno, y así vamos desgranando asuntos que tienen que ver con la vida, y por eso usted no consigue cauchos, repuestos, por eso alimentos, etcétera, porque además, a la par de esto, el país, disculpe la interrupción, se vio con un discurso o la imposición de un modelo que destruía todo el aparato industrial sin haber emergido uno nuevo. Diría, bueno, es que esos carajos son muy mala gente, están contra el gobierno, pero yo le voy a ofrecer a la sociedad esta organización capaz de garantizar arepa, plátano y queso, es decir, para todo el mundo, pues, para decirlo de alguna manera. Bueno, mira, la élite gobernante se sostiene si da respuestas. Si la élite gobernante puede deteriorándose a sí misma y generando una oligarquía, que puede haber una nueva oligarquía, nuevos ricos producto de esa corrupción, o sencillamente porque en el ejercicio del poder no dan las respuestas que deben dar. Y entonces surgen los conflictos sociales, surge el conflicto político manifiesto en la desesperanza, en la angustia, en todas las tensiones sociales que nosotros podemos ir viendo cada día acrecentándose, pero la visión no es una visión catastrófica, la visión no debe ser una visión de los últimos días, no, tiene que ser vista como con la misma dinámica de los procesos económicos. Venezuela nunca ha dado verdaderas y reales respuestas al tema de la dependencia petrolera. Venezuela ha dependido del petróleo en dos sentidos, para sus ingresos y para el movimiento total de su economía. Bueno, para nadie es un secreto que una de las razones por las cuales se persigue a al segundo Carlos Andrés Pérez, no estoy tratando de traer esa discusión en pleno acá porque es muy compleja, pero una de las razones por las cuales se le persigue y se le deteriora es porque afectó los intereses de la oligarquía del dinero en Venezuela. Afectó los intereses de los factores económicos que no querían competencia internacional. Porque la competencia internacional afectaba sus buenos negocios internos, preferían el monopolio. Y hay muchos ejemplos que se pueden dar sobre esto. Mi pregunta es si en este momento, en que dependemos absoluta y totalmente de la divisa petrolera, que por cierto, en los últimos 2 años han disminuido los precios al punto de que ya están en 90 y tanto. Llegaron a estar hasta $107 el barril. Ahorita están 90, 93, 94, porque la economía sigue en el mundo en recesión o en semi-recesión.
los intereses, las tasas de intereses desde la economía europea y pasando por la norteamericana, sigue muy baja, porque el mundo económico mundial en los países desarrollados quiere mantener ese proceso, vamos a decir, recesivo o pseudo recesivo. Y eso no ha afectado los precios del petróleo de forma determinante, porque a pesar de eso hay un mundo que está creciendo. Hay economías emergentes en Asia, China, los tigres asiáticos, y hay también una economía emergente en Latinoamérica. Todos los países de Latinoamérica, con alguna excepción, y con la excepción de Venezuela, por supuesto, están surgiendo económicamente, están mejorando en sus niveles de vida, en sus niveles de ingreso. Cuando tú decías al principio que hay que aumentar el precio del petróleo, de la gasolina, perdón, yo te diría, no hay que aumentarlo, simplemente hay que ponerlo a su valor. Reconocer el valor que tiene en el contexto, en el contexto internacional. Y tú me dices, bueno, pero si nosotros ponemos aquí el litro de gasolina a 1.20, a 1.40 de dólar, eso es bárbaro. ¿Quién va a poder pagar eso? Eso va a ocasionar un gran caos. No, es que el problema no es que la gasolina esté cara. El problema es que el resto de la economía está desfasada. Que un alto sueldo de un ejecutivo en Venezuela, de un buen ejecutivo, alcanza el salario mínimo de un país como Panamá. Y es la mitad de un país como Estados Unidos, el salario mínimo de esos países. Pero poco a poco, cuando vas al supermercado te das cuenta de que los precios se van acercando al de aquellos países, más no la capacidad adquisitiva de esta población. Es que estamos llegando ya al punto de inflexión de una economía desarmónica, de una economía desequilibrada. Hay que ponerle ya un remedio a esto. Y el remedio no es aumentar aquí, controlar allá, poner una bayoneta aquí. No, la economía no se sostiene en bayonetas. Hoy alguien recordaba a Felipe González, cuando decía Felipe González, un mercado sin democracia sí puede existir, pero una democracia sin mercado no puede existir. Porque el mercado, el libre cambio, la oportunidad del negocio, del desarrollo, del trabajo, del emprendimiento, de la libertad económica, es la condición para la participación en una sociedad equilibrada y justa. Una economía totalmente dirigida es una economía de un país y de una conducción política totalitaria, que es la antípoda de la democracia. En eso estamos, mi querido Guido. Eso es lo que vivimos. Doctor Esparza, hablamos, de alguna manera tocamos el asunto militar, que a la gente suele como escurrir el bulto, porque hay miedo, porque es un tema ciertamente delicado, sensible, pero después de todo esto, los ciclos terminan. ¿Cuántas cosas a favor o en contra puede sacar una organización que debería detentar un nivel de credibilidad y de fortaleza ante todas las circunstancias en la dinámica social, que favorezca o se le vea como el gran protector, mi representación como ciudadano de lo que es la fuerza, la defensa, como usted decía, de la soberanía, tantas otras cosas, y se ha involucrado como uno más, y como uno más también se ha llenado de todos estos vicios, donde la ética está muy cuestionada? Vamos a regresar en breve para que hablemos de este tema.